preparo la negociación como si fuera el otro. Entonces yo digo, a estas personas, ¿qué me van a pedir? ¿Qué me van a dar? ¿Qué están esperando? ¿Qué están esperando? Entonces yo diría que preparo mi negociación, pero también trato de preparar la otra. Hola, bienvenidos a mi podcast Negociando Ando. Mi nombre es Claudia Velázquez y he querido abrir un espacio para explorar el arte de negociar en un mundo globalizado. Vamos a dar un enfoque divertido y práctico. Conversaremos con líderes, empresarios y profesionales de multinacionales sobre cómo las diferencias culturales influyen en nuestras decisiones, acuerdos y relaciones laborales y personales. Prepárate para reír, aprender y llevarte herramientas reales para negociar con éxito en cualquier parte del mundo. Tengo el gusto de invitar a una amiga, a una colega, ex colega, que quiero muchísimo, de mi tierra, Irma Liliana Mallorca. Irma, gracias por aceptar esta invitación al podcast. Irma ha trabajado en grandes multinacionales, ha vivido en muchos países. Cuéntanos un poco, Irma, sobre ti. Bueno, yo soy bogotana, casi la mayor parte de mi vida estuve viviendo en Bogotá, pero hace 10 años estoy trabajando globalmente, entonces he viajado por muchos países y hace 7 meses estoy viviendo en Madrid. Has tenido proyectos en muchos países, en Brasil, en Panamá, en Latinoamérica en general, con Estados Unidos. Cuéntanos un poco el background. Bueno, yo estoy trabajando en una compañía, una multinacional americana, y estoy en el área de tecnología implementando SAP para todo el mundo. Entonces he apoyado los deployments del área de compras en Américas, en Estados Unidos, en varias plantas, centros de distribución, en Asia y en Europa. Nosotros tuvimos el privilegio de trabajar juntas con los centros de distribución. Irma era la persona responsable por todos los procesos de due diligence y ahí conocí a Irma como profesional. Irma, les puedo decir que tiene una experiencia enorme en un proceso de due diligence de compras y ahí quiero entrar un poco en este podcast. La idea es llegar a muchas personas que están arrancando con un proceso de negociaciones internacionales multiculturales y con todo el background que has tenido con negociaciones en Suiza, en Italia, en Portugal, en Latinoamérica. Quiero que nos cuentes un poco tu experiencia y que las personas que vean este podcast puedan aprender. Entonces, quiero arrancar con la primera pregunta y es, ¿cuál ha sido esa negociación que tú puedas llamar incómoda por un malentendido cultural? Bueno, entonces nosotros empezamos a hacer, estas son negociaciones internas con clientes internos de la compañía, pero igual tiene todo el valor cultural. Cuando empezamos a trabajar con Asia, fue bastante complicado. Empezamos con Japón y lo que se suponía que iba a ser presencial, vino COVID y todo fue virtual. Fue muy difícil porque el choque cultural el liderazgo del proyecto es americano, yo latina. ¿Y el proveedor de Asia? Y el proveedor acá era, pues SAP, era la herramienta, o sea, no negociamos con SAP directamente, pero teníamos que negociar con el equipo local que aceptaran un SAP global, nada customizado, nada como ellos sí lo tenían. Y fue bastante difícil. El tema cultural asiático es muy diferente a la cultura americana e incluso a la latina. Salieron temas jerárquicos. Los asiáticos no te van a cerrar una negociación en la mesa. Las personas que están, tienen que tomar un acuerdo, se van, hablan con todo el jerárquico y después vuelven. Y nosotros en un calendario súper ajustado, no, pero es que todavía no, y no lo podías forzar. Y el otro tema, pues obviamente el ser mujer. Entonces eso fue... Pero cuéntame esa experiencia, porque creo que ahí tenemos unos sesgos de los cuales tenemos que aprender muchísimo. ¿Cómo fue esa negociación con asiáticos siendo mujer? Entonces, hay una herramienta que tenía la compañía que es Global Smart, ahora está bajo Appian, y tú puedes hacer, que creo que es una muy buena recomendación para alguien que esté comenzando, incluso hay
demos o free demos que tú los puedes hacer. Tú haces tu perfil con ciertas preguntas culturales y después dices voy a negociar con una persona en Japón y te saca todo el perfil con diferentes características y te dices tus gaps o cuáles alineas, y los que alineas te sirven para conectar en ese punto. Parte de lo que yo aprendí es que siendo mujer, para ellos es relevante si una jerarquía mayor a la mía, mi jefe era hombre, entonces yo le pedí que cuando empezáramos, él me introdujera al equipo, resaltando mi background, entonces eso ya te valida. Ya. Entonces en vez de chocar, toca buscar en qué alineas y toca ver para ellos qué es relevante. Entonces lo que hiciste fue prepararte, entender culturalmente cómo deberías, digamos, actuar o llegar en la primera negociación, y ya para ahí fue más fácil para ti. Sí, la otra herramienta es, si bien uno no puede asumir que todo el mundo tenga el mismo nivel de inglés, y para ellos es complicado, y la pronunciación y entendernos, entonces estamos negociando en dos idiomas que no son ni el mío ni el de ellos, ¿no? Que no es nativo, sí. Entonces la otra parte que yo hice proactivamente fue bajar una aplicación, y mientras ellos hablaban en japonés, porque había espacios para dejarlos, yo podía ver en inglés si estaba entendiendo lo que ellos estaban diciendo. Lo mismo cuando negocias con un traductor asiáticos, simultáneo. sí, pero era en texto, entonces podía saber. Es más fácil leerlo. Sí. Y lo otro que se acostumbre, que aprendí después, incluso compartiendo con otras colegas de otras áreas, de otras empresas, era que si estás con asiáticos debes mandar las presentaciones antes, y ellos también, y dentro de la reunión es útil abrir el PowerPoint, la herramienta que estés usando, y empezar a anotar para que ellos, casi todo el mundo lee, pero cuando hablan no te pueden entender o no son tan fluidos, entonces al menos ahí sí todo el mundo está como en la misma página. Y yo creo que esa herramienta, y hoy en día es más fácil con la inteligencia artificial, porque mi solución cuando tengo esta dinámica en que no es el lenguaje nativo y que no se entiende tan fácil, especialmente con los asiáticos, por pronunciación, por lo que sea, hoy en día las herramientas te graban absolutamente todo y luego sale escrito. Entonces, aunque no entendiste acá, puedes resumir y entender. Sí. Yo creo que eso es una herramienta vital, que hoy en día es más fácil, pero antes tú misma lo hacías. Sí, y ahora si usas Teams, tú puedes tener el transcript. Sí. Ellos pueden ponerlo para que traduzca su idioma, a pesar de que lo que yo estoy hablando es en inglés, ellos lo pueden ver en el suyo. O la otra herramienta es coger el transcript y pedir que haga las minutas y las convierta a otro lenguaje. Creo que eso está muy cool. Sí, sí, hoy te hace una cantidad de hoy cosas. hace una cantidad de cosas, entonces hoy yo diría que ya no se puede hablar de la barrera del lenguaje, realmente eso es lo mínimo. Y por allá viene una pregunta sobre el lenguaje, pero antes de avanzar con esa pregunta, le he hecho esta pregunta a mis invitados, y es, si tienes que describir tu estilo de negociación, y siendo colombiana, que me encanta tener una colombiana en la mesa, ¿cuál es la comida típica del país, de nuestro país, con la que te describes? ¿Y por qué? En negociación, o sea, describo mi proceso de negociación como un taco mexicano, no somos mexicanas, pero para darte un ejemplo. Bueno, bogotana, y yo creo que sí la asociaría al plato típico colombiano, que es el ajiaco. Es fuerte, Ay, me encanta el es ajiaco. potente, pero es comfort food. Entonces yo creo que lo describe porque si trabajas en compras tienes que tener tus objetivos claros. Cualquier persona que trabaja en compras tiene objetivos de ahorros, de reducción de costos, de incremento de eficiencia. O sea, no puedes, tienes que tener esa parte, pero eso no quita tener una conexión cultural y un tema cálido en la mesa, un tema amabilidad en la mesa, respetando las barreras culturales dependiendo con quién estés. Es tener un balance. Y creo que el ajiaco puede ser digamos que un plato principal súper balanceado. Hablemos un poco de los fracasos. Yo creo que fracaso para mí, aunque es una palabra que no me gusta, pero siempre se aprende. ¿Has tenido alguna experiencia en la cual digas, aquí aprendí, pensé que era obvio, pero al final no lo era en un proceso de negociación? Sí, tuvimos un proyecto relacionado con empaques
Y el gran aprendizaje es que lo que es prioridad para mí parece tan grande para el área en que yo estaba, para las otras no lo es. Así es. Y al no contemplar esa variable, digamos que no fue a pérdida, o sea, no, yo no lo clasificaría como una pérdida, pero terminó costando más, porque el horizonte de tiempo que se puso para el proyecto se extendió, y cuando hay una extensión en tiempo, pues esos son costos. Siempre son costos. Entonces, de esa tomé el tratar al máximo de involucrar a todas las partes antes de iniciar el tema de negociación, antes de hacer un cronograma y siempre tener un proceso de escalamiento. O sea, las personas con las que trabajo, pero esas áreas, los cabezas de esas áreas deben ser champions de cualquier proyecto. Entonces, en este caso era empaques y estaba compras on board, pero eso impactaba el área de ingeniería de empaque, el área de comunicación con proveedores, y claro, ellos tenían sus objetivos y sus prioridades. Y hoy en día creo que en un ambiente tan competitivo la gente tiene muchas prioridades. Y lo que es prioridad para mí no necesariamente es prioridad al otro. Entonces, y a veces la dimensión del negocio, porque creemos que, no sé, para mi compañía es grande, es prioridad, pero si estoy negociando con una compañía que factura 3 veces más, ese negocio es muy pequeño, entonces no somos prioridad y hay que entender y ser empáticos con el otro, ¿no? Yo creo que nos pasa muchísimo en procesos de negociación porque todo es urgente y a veces definimos timings muy cortos para compañías que definitivamente tienen 5 procesos abiertos y dicen, mira, quiero participar, pero no eres mi prioridad, vamos a tomarnos un tiempo más, ¿no? Y ahorita volvemos al tema del lenguaje. Estoy segura que no, por un poco lo que me mencionabas, pero he escuchado mucho el mito, mira, si tú hablas inglés, pues, o es suficiente para negociar internacionalmente. ¿Tú crees que es así? No, es más, yo hoy en día diría que te toca hablar mandarín. China está imponiendo la parada, y para quien esté comenzando o para quien tenga hijos, pensar en que tengan un segundo idioma como mandarín no estaría descabellado. Yo sí creo que es algo que a futuro va a servir. No digo aprenderlo porque es muy difícil, pero sería útil. Pero yo creo que también, gracias a la inteligencia artificial y a todas estas plataformas, el lenguaje deja de ser una barrera. Creo que te puedes enfocar en preparar una negociación con otros matices, no solamente depender de un lenguaje. De un lenguaje. Y para la gente que está empezando carrera o que está en la universidad, se supone que tú tienes tu idioma inglés y ya un tercero es como en la base. En la época en que yo me gradué de la universidad, ya tener inglés era un plus. En nuestra época. Hoy en día ya no, o sea, la gente espera que por lo menos tengas 3 idiomas. Sí, sí. Sí, y creo que en nuestro país incluso es más difícil porque el tema educacional, o sea, no, el inglés no está como base, lamentablemente. Es más fácil ahora, pero yo creo que no toda la educación pública no tiene el inglés como parte del currículo, que es lo que pasa hoy en día en Europa. En Europa en todos los currículos está, entonces yo creo que ahí tenemos una limitante, pero lo que tú dices también es la inteligencia artificial y estas herramientas nos permiten que sea una barrera menos, o sea, ya el idioma no, yo creo que no juega un papel tan importante como lo jugaba en nuestra época. Y este podcast está muy enfocado a negociaciones multiculturales, personales y a nivel profesional. ¿Has tenido alguna experiencia con un sesgo cultural en donde ya te haya jugado una mala pasada? Porque, claro, nos relacionamos con gente de muchos países y a veces creemos que, no sé, llegar o ser amables con los latinos es un sesgo y de pronto esta persona definitivamente no era así. ¿Te ha pasado algo similar? Sí, cuando estaba, eso ya fue hace varios años, pero tal vez fue una de las primeras veces que me tocaba interactuar con un proveedor externo y era un proveedor suizo. Y en nuestra cultura latina, gran error, está visto el regateo. Es más, hay muchas, en la cultura latina, tú le preguntas del otro lado a los proveedores,
de tecnología, por ejemplo, y te dicen, yo mando una oferta y le subo el 15% porque sé que Porque lo sé que me primero van que a compras pedir. me va a hacer es pedirme y entonces ahí ya tengo un margen. Yo le pido descuento a un regalo, o sea, yo le pido descuento a todo. Pues aplicando la misma lógica, yo al señor suizo, a la compañía suiza, no, pero mira, ya te hemos comprado tanto, pues yo hice mi parte, decirle, mira el volumen, el año pasado compramos tanto, sí me gustaría que revisaras el tema. Y este proveedor, la respuesta fue, más o menos se sintió ofendido porque en Suiza tú cobras lo justo. Entonces, si yo le estaba diciendo que me rebajaran, era porque estaba implicando que su producto era de mala calidad y tenía que rebajarse. Su interpretación fue totalmente diferente a la que daría un latino, ¿no? Exactamente. Entonces, ahí fue mi gran aprendizaje porque tú no puedes usar lo que se usa en tu cultura, en tu país, cuando estás aproximando otras culturas. Súper interesante. Y eso fue un súper aprendizaje. Y después mi jefe decía, pero no pediste rebaja. Le dije, no, mira, aquí está, yo la pedí, pero mira la respuesta. Y se quedó callada y ya, porque qué más. Pero mira que a mí eso me ha pasado, como he vivido en otros países. Claro, estás comprando también algo, pero entonces, y la ñapa, que nosotros en Colombia llamamos ñapa, ¿de qué me estás hablando? O sea, eso vale y, no sé, y ese es el precio. Y eso lo vas aprendiendo también a nivel personal. Ni en Panamá, ni en Portugal, o sea, en Europa no tiene mucho sentido, pero es un tema muy cultural en Colombia. Te voy a poner digamos, es una actividad de tiempo real, ¿no? Vamos a prepararnos una negociación con americanos. ¿Cuáles son esos 3 movimientos que tú dices, esto lo tengo que hacer porque sé que voy a negociar con americanos? ¿Qué aconsejarías? Son súper directos. Sí les gusta saber quién está en la mesa, pero no está la calidez del principio y el café, no, son súper directos. A lo que vinimos. Tienen que tener la propuesta con anticipación y es al pan pan, al vino vino. Y trabajo con americanos, trabajo para una compañía americana y es así. O sea, ellos valoran que te seas directo, concreto y les no pierdes tiempo con la bienvenida y el cafecito y directo al grano. Sí, y en especial respetar la hora de entrada, el tiempo de la reunión. Y les gusta tener las propuestas con anticipación. Súper interesante. Quiero aprovechar, y eres de las primeras mujeres que entrevisto para este podcast. Me gustaría entender un poco si has tenido, estamos en un área de procurement y tenemos contacto con proveedores que en su mayoría, y lamentablemente en la mesa pueden haber más hombres que mujeres. ¿Alguna vez has sentido alguna desventaja por temas de género? ¿O han intentado persuadirte de forma diferente? No me tienes que decir ni el país, pero un poco entender, porque estamos expuestos a que eso pase. ¿Te ha pasado? Sí, pues este que te mencionaba, yo creo que fue de las primeras, cuando empecé a trabajar con asiáticos, sí es importante que alguien te haga la introducción, era una recomendación que daban, por eso le pedí a mi jefe, y le dije, mira, no, creo que es importante, y no, porque éramos muchas mujeres, éramos como 3 mujeres en el equipo, le dije, yo creo que es importante que tú nos presentes y que tú seas el que valide porque estamos acá y el cargo y va a ayudar. Creo, por otra parte, la ventaja es que los estudios de compras y de compliance y de todo apuntan a que en la mayoría de cargos gerenciales de compras a nivel mundial son mujeres, porque las mujeres, según estudios y métricas, tenemos más altos los estándares de compliance y todo. Entonces creo que en el área de compras es una ventaja. Y para ti es una ventaja ser mujer. Y está documentado, hay muchos artículos que la gente puede buscar y todo, y es que en los cargos de compras, por lo general, hay un mayor porcentaje, y la historia de resultados de negociación apuntan a que son mejores las mujeres. Pero, por ejemplo, en el caso que nos cuentas, y tengo algunas anécdotas que me han contado, en Asia estás en la mesa, en el día, negocias, ellos siempre miran al hombre, al hombre que esté ahí, y si es de un grado mayor, siempre están enfocados hablando con el hombre, y las negociaciones luego terminan en una cena en la cual no va la mujer. Entonces, ahí
creo que hay que entender también, es un tema cultural, saber prepararse y no tomárselo personal, ¿no? Creo Sí, que porque han sido así por miles de años, o sea, Sí. no es... puede llegar a cambiar, puede haber una tendencia, pero yo creo que es importante prepararse y saber qué puede pasar para no sentir que es un tema, sí, de exclusión. Y cuando hay oportunidades, tal vez internamente, porque internamente yo también he trabajado con mucha gente interna en la misma compañía intercultural, creo que alguna vez me pasó por una persona y sí lo sentí y lo que hice fue, había la confianza y le dije, quiero saber por qué para estos proyectos están yendo a tal persona, que era hombre, cuando la que tiene la información y la que define todo soy yo. Le dije, ¿es que tienes alguna duda de mi capacidad técnica o esto? Y la persona se frenó y me dijo, no, no, no. Y yo sabía que sí, pero de Pero para adelante... lo confrontaste, yo Sí, creo que eso es importante por eso, también. dependiendo, de pronto con un proveedor es más difícil o dependiendo de la posición. Este era un tema interno y yo sí lo sentí, enfrenté a la persona con amabilidad y de ahí cambió. Yo creo que es importante también poner límites, ¿no? Y aclarar las situaciones. Ok, ahora nos vamos un poco a Irma. Cuando tienes, no sé si los tengas, pero es interesante porque a veces tenemos rituales para todo. ¿Tienes algún ritual personal antes de cerrar una negociación importante que tú digas, me tengo que preparar porque mañana tengo negociación con los americanos, con los asiáticos o porque estoy en este proyecto? ¿Tienes algún ritual que hagas? Yo creo que es para lo que hago en la mayoría de cosas importantes en general en mi vida. Yo soy muy cuadriculada, muy organizada. Yo siempre preparo Doy fe de eso, todo, doy fe de eso. preparar todo, el conocimiento y el saber te da una ventaja en la mesa de negociación. Y lo otro que hago, así suene absurdo, mucha gente le parece raro, yo preparo la negociación como si fuera el otro. Entonces yo digo, a estas personas, ¿qué me van a pedir? ¿Qué me van a dar? ¿Qué están esperando? ¿Qué están esperando? Entonces yo diría que preparo mi negociación, pero también trato de preparar la otra y la respuesta. Y yo creo que la preparación es vital. No importa la cultura, cuando vas preparado, estás confiado de que puedes negociar. Y puede que no salga como esperas, pero la preparación te da mayor seguridad, definitivamente. ¿Y has tenido alguna negociación en que tuviste un riesgo monetario? Porque claro, nos dicen, mira, este es mi presupuesto, ojo que por aquí vamos, y puede ser que cerremos algo y nos damos cuenta que fue una crisis, negocié lo que no era. ¿Has tenido una anécdota, un caso en el cual hayas tenido pérdidas y dices, ok, lo convierto en crisis en una oportunidad? Fue una transición de una negociación de otra área y a nosotros nos llegó para desembarrarla. Entonces era relacionado a un proveedor de telefonía y desafortunadamente cuando se prestó el servicio todo, o sea, con las herramientas que se contaban en la mesa y se cerró una buena negociación. La variable fue que no se contempló los temas de cobertura telefónica. La empresa tenía una gran cantidad de la fuerza de ventas en zonas de campo aisladas y esa variable tan técnica, si bien después revisaron, pues en teoría había cobertura, pero después resultó que no y se volvió un problema para la fuerza de ventas y tocaba salirse del contrato, pero el contrato contemplaba un pago de multas gigante. Wow. Las cláusulas de salida que siempre son. Entonces, afortunadamente logramos sentarnos, a mí me encargaron esa con mi jefe, y logramos sentarnos, hablar con el proveedor, explicarle, mostrar temas, documentar la preparación, documentar que ellos habían dicho que había cobertura, demostrar que mira, en tal zona, y ellos revisaron y efectivamente se dieron cuenta que lo prometido no. En total logramos salir del negocio
conservar los números para la fuerza de venta. Ahora hay portabilidad de números, en esa época eso no existía. Es como un cross. Que te quedes con el mismo número ahorita es portabilidad, y cualquier operador te conserva el número, en esa época no, y un vendedor que pierda los números era una pérdida intangible gigante, y al final logramos esa portabilidad, que es lo mismo, y suena fácil, en esa época estamos hablando de hace muchos años, no era, y no pagamos multas, logramos la salida, hacer la transición, y claro, como el otro operador estaba ahí listo con el otro, que hicimos el cambio, quería recuperar el negocio y se ganó. Entonces lo que era una pérdida logramos transformarlo en una oportunidad. En una oportunidad, y hasta en esa vez logramos un reconocimiento del área de controlling de esa división de negocio, porque ellos ya estaban cuantificando la pérdida y no fue así. Qué bien. Qué bien. Y te decía, este podcast va a llegar a muchas personas que están arrancando o que están en procesos de negociaciones internacionales, y la intención es que puedan aprender de la experiencia de todas las personas que vienen acá. Si puedes dar un consejo a alguien que va a hacer su primera negociación internacional. Claudia va a empezar, siempre ha negociado con colombianos, pero hoy tiene una negociación internacional. ¿Qué consejo me darías? Apirian lo consiguen si quieres tú cuando vayas a poner las notas, y es Apirian Global Smart, es la edición. No solo para negociación, porque lo que yo te digo, te hace tu perfil y después te compara con otra cultura, incluso genial. Para trabajar con otras culturas es muy útil, y tiene hasta herramientas. Hay empresas, en mi compañía está Global, adquirido por la compañía, y yo las puedo usar. Pero son entrenamientos y son casos de, digamos, o sea, tiene una estructura en la cual puedes escoger el país y puedes escoger qué tipo de negociación, como modelos. Sí, la herramienta se llama Apirian, hay una parte que es Global Smart, entonces te hace como un quiz a ti de tu cultura, te mide ciertas características, y después tú dices, voy a negociar con americanos, y te dice, la negociación con americanos contempla esto, prepárese de esta manera, esta es la etiqueta cultural, y aparte te dice, como tu perfil es este es el de la cultura americana, en este punto tú estás acá, ellos acá, en este coincide. Esa está buenísima, la vamos a poner aquí para que puedan accesar a la herramienta. ¿Es gratis? ¿Sabes? Hay un free sample que puedes hacer, ahí puedes hacer y hay después todas las opciones de un mes. Y yo aconsejaría que pregunten, porque en multinacionales yo diría que muchas la tienen ya, y a veces, como las empresas son tan grandes, uno no se entera. Sí. O hay tantas herramientas que definitivamente dice, no, ni sé para qué sirven, pero ahora me das el nombre y lo ponemos acá. Mi concepto es, toda la vida se negocia. A nivel personal, a nivel laboral, siempre estamos negociando. Negociamos la hora de llegar acá, gracias por tu flexibilidad, porque cambiamos la hora varias veces. Pero a nivel personal, ¿cuál ha sido tu negociación más difícil? Un matrimonio, en el día a día. El matrimonio. Mira que, claro, yo creo que todos llegamos a esa conclusión, porque la convivencia no es fácil. Yo creo que uno no escoge sus papás, pero escoge la pareja, ¿no? Entonces ahí es donde tienes que elegir y saber elegir bien. Y puede ser una negociación que al final aprendes, porque de todo se aprende, llámale fracaso, separación o no, o si continúas ahí, pues es una negociación. Sí, mi esposo y yo somos diametralmente opuestos. O sea, él es artista, escribe, cine, y yo soy ingeniera cuadriculada. Estructurada. Pero yo digo que si me hubiera casado con alguien igual a mí, no hubiera durado, o sea, qué pereza. Sí. En cambio, te reta, y esto es negociación y te aporta, del día a día. Te aporta, porque al final, y tú le aportas a él, ¿sabes? Es una persona que lee muchísimo, igual que tú, pero la lectura es diferente, entonces yo siento que uno se complementa con la pareja. Y a nivel más laboral, más dura es la negociación del salario. Sí, que nos cuesta mucho negociar. Y en las mujeres dejamos, eso está también, hay un libro que se llama Ask for It, también te puedo dar los datos, pero está comprobado que
hay estudios que han hecho y el mismo rol, la misma trayectoria, Sí. y la mujer está por debajo. No valoramos y no sabemos negociarlo. Entonces, en una transición de trabajo que yo hice, subía mucho el nivel y cuando me ofrecieron yo decía, no, y ella me decía, pero es que te estás ganando menos. Y yo le decía, sí, pero es que estoy haciendo otro cargo y esto va a ser tener gente a cargo, estar alto. Y yo con el susto, porque eso dije, donde no me Porque salga, siempre está el susto. donde no me salga, ¿qué voy a hacer? Pero creo que fue ganador y creo que después yo iba para compras. Entonces creo que eso antes jugó a mi favor. Ok, porque estabas negociando tu salario. Y ese tema no lo habíamos tocado, pero creo que es un tema que da para un podcast completo. Total. Porque sí, y podemos hacer un caso de estudio de cómo los salarios tienen una gran diferencia. Yo creo que las multinacionales hoy en día están trabajando eso, pero no hemos llegado a ese equilibrio. Vamos a hacer un podcast de eso. Y aquí vamos a empezar un poco a cerrar. Hablaste de un libro. Te iba a preguntar qué libro o recurso ha cambiado tu forma de negociar. Yo creo que esta herramienta multicultural que te he mencionado fue en algún entrenamiento interno de la compañía. Y lo primero que yo dije fue, ¿esto existe? Y después Es no una sé. súper herramienta para No alguien que sé. está De arrancando. hecho, cuando empezamos a trabajar con Asia, yo saqué un resumen y se lo mandé a mi equipo, a mi jefe, y lo compartí con el equipo, y mi jefe, de hecho, hubo un reconocimiento porque la herramienta existía, pero Pero no la uso. nadie había caído en cuenta de usarla. Y claro, es que nos pasa con todo, ¿no? Tenemos una cantidad de herramientas y a nivel personal también. Sí. Y cada vez hay más, ¿no? Con la inteligencia artificial yo estoy, como dicen los españoles, flipando porque hay tanta cosa y nos tenemos que capacitar, porque si no, Y hoy en día, o nos subimos a la ola o nos hoy cae en día encima. creo que más la limitante no es tanto por idioma, sino es mantenerse, y uno que lleva años, mantenerse al menos vigente en la tecnología. Mantenerse actualizado. Y al ritmo que vamos, de verdad, si no lo estás, te quedas. Te quedas muy rápido y muy fácilmente. Nuestra época yo creo que iba a un ritmo más lento, ahora es, todos los días sale algo. En la compañía que yo estoy, he hablado con otras personas de multinacionales, claro, con la inteligencia artificial, el riesgo para la empresa que tú te vayas y metas datos en el chat GPT, en la compañía desarrollaron la propia herramienta de inteligencia artificial donde tú puedes meter cifras de negocio de todo. Y es impresionante lo que se puede hacer. O sea, Sí. yo ya no volví a hacer actas. Yo pongo el transcript, se lo meto y me da el acta. O se mete en archivos de Excel para análisis Para hacer de análisis. evaluación y te da todo eso. Y si tú te quedas haciéndolo a la antigua y rechazas eso, estás poco vigente. Pero hay dos cosas, una es negarse a hacerlo y la otra es no darle la importancia, porque me pasa mucho en las reuniones, ¿quién toma nota? Copilot o la herramienta que tengas. En serio, lo puedo hacer, eso está súper cool. Lo tenemos hace 6, 7 meses, no sé, un año, y es una herramienta que para mí ya debería ser la base de todos, de todos. Entonces lo mismo, si no te capacitas con lo básico, te quedas. Y la otra es que siempre el componente humano es real. Y yo creo que quien ha hecho su hoja de vida en LinkedIn y ha utilizado el motor o ha preparado una carta, tú tienes que releerla y Siempre. ponerle entonces, porque está el otro extremo, entonces todo se lo voto y no hago nada. No. La parte humana, y en una negociación eso es clave. Claro, es dedicarte a lo que realmente es importante. Hago las correcciones, lo reviso. Pero si empiezo desde from scratch, pues pierdo una cantidad de tiempo que hoy en día es súper, tiene mucho valor. ¿Cuál es el mejor consejo que Irma ha recibido para negociar? El de preparar la negociación del otro lado, como si yo fuera el negociador de la contraparte. Ponerte en los zapatos del otro antes de empezar la negociación. Y no solo en la propuesta, sino también todo el tema cultural, todo el tema, o sea, no solo es voy a negociar el precio, voy a negociar las condiciones, no, sino también en los zapatos del otro culturalmente. Eso está súper interesante y yo creo que a veces nos preparamos de nuestro lado, pero no preparamos la parte del otro. No preparamos la parte del otro y ahí es donde empiezan las sorpresas, ¿no? Y por último, ¿qué no es negociable para Irma?
los valores, los principios. Y sonará rayado todo, pero yo creo que más de 15 años en el área de compras y yo puedo decir que la otra parte yo puedo decir que a mí nunca me han ofertado plata por debajo de la mesa y todo, y creo que por eso se transmite, Sí. eso lo lee la gente. Sí. Y eso para mí No es negociable, No es no, esa es la negociable. línea que no se atraviesa. y afortunadamente las empresas en las que he trabajado, eso también está supremamente claro, y es uno de los valores que Y por eso promueve estás la donde compañía. estás. Porque en el área de compras lamentablemente se puede ver mucho de eso, ¿no? Se ve muchísimo y hay que admitirlo. Sí, Yo creo que es una realidad. es una eso no se realidad. tapa. Sí, es una realidad y es un tema de integridad. O sea, para mí también es una línea que definitivamente no se cruza. Y hay otro, o sea, atado a eso, tú también tienes que tener cierto grado, desafortunadamente en el mundo de hoy, que te pueden suplantar, si hacen un video con inteligencia artificial diciendo que eres tú tienes que ir un poco más allá, que también ser desconfiado de lo que puedes hacer. Y en alguno de los cursos de compliance que hacen en la empresa siempre dice, cuando mande un correo, cuando escribe una comunicación, piense si mañana eso sale público, usted tendría algo que preocuparse. Y Piense 2 veces. usted estaría tranquilo si este correo se publica en un periódico, y creo que eso es, claro, tú lo piensas y dices, bueno, aquí mañana esto se podía prestar para malinterpretación. No, eso lo decía mucho en un curso de compliance de los internos, y creo que es un tema válido. Sí, sí, sí. El cuestionamiento antes de. Porque a veces actuamos y no pensamos en las consecuencias que puede tener. Irma, pues te agradezco muchísimo. Te agradezco muchísimo el tiempo, que nos hayas compartido toda la experiencia, las herramientas. Definitivamente vamos a usar la herramienta que nos estás recomendando. De verdad, gracias. No, Gracias. gracias a ti por invitarme. Y nos vamos a ver en un próximo podcast, no lo dudes.